Contando el cuento con Ángel Guzmán. A todos los habitantes de la región o de las regiones ya la vez buscando esto, la plata o el oro. Entonces lo primerito que van haciendo son las minas como tal. Entonces cuando trabajaban en las minas había necesidad de que esas personas que trabajaban ahí tuvieran que comer, y para eso van haciendo las haciendas. Por eso es que es como, son dos elementos muy importantes o dos instituciones que van unidas justamente porque se necesitan. La hacienda es necesaria para los mineros justamente para proveer de cebos, de cueros, de granos, de carne, todo lo que daban las haciendas. Específicamente aquí en Querétaro lo que más hubo fueron haciendas ganaderas y haciendas agrícolas. Mineras casi no hubo como tal, porque sí hay minerales en Querétaro, obviamente. De hecho, Ajuchitán en algún momento también fue una hacienda minera, pero no fue como que su único giro, y no todo el tiempo fue minera. A diferencia de otras zonas como Guanajuato o hasta Zacatecas, donde sí hay mucho mineral, donde sí hay haciendas que son netamente mineras, o para Hidalgo también observamos mucho la presencia de haciendas que son más mineras. Aquí en este plano, se llama la zona o la región de los Tolimanes, recordando el lugar de Tolimán o Tolimanero, que algo así alude como al lugar del túnel. Justamente aquí le llaman la región de los Tolimanes, y en este circulito que pueden observar ustedes está Cochitlán, y si vemos por ahí, aquí está, bueno, por acá está San Pablo, está Bernal, esta parte es Bernal, acá está San Pablo, acá está Tolimán, y ahí está Zamorano, acá está el final de Zamorano, la parte más alta, y el Extorax. Todo esto lo pongo aquí porque para esta temporalidad, estos son más antiguos a lo que yo estudié, este es de 1819, el plan justamente nos va mostrando parte de la orografía o las montañas y de cómo estaba conformado para esta temporalidad la municipalidad, o cuáles son más bien los pueblos sujetos a lo que era Tolimán, porque Tolimán fue un centro, primero donde llevaban también los franciscanos, y era un centro religioso y político en el cual pivotaban o giraban otros pueblos sujetos, como era Bernal, San Pablo, e incluso la región también de Juchitán, porque Juchitán también estaba dependiente de Tolimanejo. Por muchos años, Tolimanejo, lo que hoy es Colón, que es lo mismo, toda la ayuda espiritual la recibían de Tolimanejo en la ciudad de Juchitán. Porque justamente para investigar este tema de las haciendas a veces carecemos de planos, que es un documento sumamente importante para ver la propiedad. Si yo he hablado de una hacienda, pues qué mejor que tener el plano y decirte, mira, estaba totalmente, llegaba hasta este punto, tanto me dije. Sin embargo, en mi caso yo no pude encontrar exactamente un plano de hacienda cochitanera, porque muchas de las fuentes documentales para los historiadores, en el caso de las haciendas, fueron saqueados, quemados durante la guerra de independencia, la revolución, vaya, mucho se ha perdido. Por eso es que cuando encontramos algo así nosotros hasta nos emocionamos y decimos, qué interesante encontrar algo como ese, porque es oro molido justamente. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito rápido a lo que es la historia de esta hacienda de Ajuchitán el Grande. No quiero cansarlos con esto, simplemente vamos a ir un poco rápido, diciendo que estas haciendas, en este caso Ajuchitán, pero muchas más en Nueva España, comenzaron justamente en el siglo XVI. Muchas unen sus raíces históricas en este siglo, porque justamente es cuando se empezaban a dar lo que le llamaban las reales mercedes o mercedes reales a aquellos que habían prestado sus servicios en la conquista. A muchos de ellos les daban tierra como trofeo, como premio, por haber ayudado en la pacificación y conquista de estas poblaciones de lo que llamamos la Nueva España. Y así pasó. En 1547, bueno, fue un poco antes, ya había pobladores en ese territorio de lo que les digo que es Juchitán, allá para Colón. Había obviamente habitantes, sobre todo otomíes, y más adelante, recuerden que para la Sierra Gorda había también chichimeques, pames, mazos y demás. Pero en esta región, sobre todo lo que es Tolimán, la parte de Tolimanejo y Juchitán, había sobre todo asentamientos
Entonces, ahí ya había asentamientos poblacionales como tal. Y ya se le empezaba a llamar a Cochitlán, que es un vocablo náhuatl que significa lugar de flores. Xochitlán, Xochitl, es de flor, es lugar de flores. Entonces, para 1547, lo que hace este señor que aparece en la pantalla del cuadro, que es Hernando Gómez de Santillán, era un visitador que lo mandó a la audiencia. Él era también oidor en la Real Audiencia en México, y lo manda para que justamente ponga orden, porque ya había personas que se empezaban a adueñar de las tierras de acá en la Cochitlán, y él tenía que poner orden. Pero ¿qué creen? Que él llega y según que pone orden, pero a la vez pues le echa un ojito a las tierras, ¿no? Y dice, pues quiero también yo tener aquí mi hacienda, ¿no? Que me dé una real merced. Y es así como se le asigna una real merced con 4 sitios de ganado mayor, algo así en los procesos de 7,000 hectáreas. Eran 8 caballerías de tierra, 344 hectáreas aproximadamente, dando un total de 7,366 aproximadamente. Nada es exacto. Entonces, nada más para ubicar que el primer dueño fue una persona de Santillán, de nombre Santillán, que justamente se adjudica esas tierras. Después ya vienen varios dueños que se van haciendo de esta propiedad, como Gonzalo Gómez, Catalina Gómez Corona y Juan de Villaseñor, Diego de Lares. Y si se fijan, se nombra mucho lo que son las caballerías de tierra. Antes de que se usara la medida de las hectáreas, las haciendas se medían en caballerías. El nombre caballería viene justamente porque era la asignación de una tierra a un caballero, a alguien que había luchado por el rey, que andaba a caballo como tal, y justamente era lo que recorría el caballo esa tierra. Se llamaban caballería como tal, y eran aproximadamente algo menos de 43 hectáreas de la caballería. Si algún día se topan con un plano, van a ver, sobre todo si es el siglo XIX o XVIII, van a encontrar que todo está medido en caballerías. Y también en sitios de ganado mayor o menor, dependiendo del sitio de ganado mayor, es el ganado grande para vacas, y de ganado menor, pensemos en las cabras o los borregos. Así se va midiendo. Ahora a la siguiente, porque no me quiero detener tantísimo. Hay personajes muy interesantes. De hecho, en la crónica de Colón aparece mucho nombrado Don Pedro de Soichaga. Este personaje fue muy importante porque justamente tuvo participación junto con los dominicos, porque este señor fue el que donó un pedazo de tierra de su hacienda en Capuchitán para que se fundara la misión dominical de Soriano. Recordemos lo que veíamos por ahí en los cursos de la Sierra Gorda, cómo los dominicos empiezan también a fundar misiones para evangelizar a los chichimecas en este caso. Y justamente Pedro Soichaga es el que dona parte de sus territorios para que se cumpliese la misión de Soriano. Pero dice también que se litigio con otro hacendado en el Zamorano, Juan Martínez de Garza, porque Juan Martínez fue le reclamó a Soichaga y le dijo, oye, pero tú les estás dando aquí a los dominicos de mi hacienda de Zamorano, y empezaban a pleito. Y bueno, ya en aquel tiempo, pues ya había personas que podían dirimir los pleitos. En este caso, un licenciado de apellido Saraza fue el que dirimió el pleito, pero al final le dio a favor a Soichaga. Que por ahí ustedes han escuchado es don Pedro Romero de Terreros. Él también fue dueño de esta hacienda de Cochitlán el Grande, sobre todo en este giro de ser hacienda minera, porque recordemos que el señor Terreros tenía varias haciendas y él se dedicaba mucho a la parte del comercio, pero también de la minería. Un hombre muy acaudalado. Y bueno, él aparece para 1763 la compra, pero para entonces, para 1763, hay que considerar a las haciendas que yo les comento, a Cochitlán el Grande, pero también Panales. De hecho, si ustedes van hoy en día para ese territorio, están muy cerca, porque está Colón y luego sigue Tolimán. Entonces son haciendas que están muy cerquita. Después de Romero de Terreros, aparece Pedro José Miguel Echeverría, que es que se la compra justamente al conde de Regla. Y aquí es donde comienza la historia que les cuento yo, porque a través de don Pedro José Miguel Echeverría es como le llega la propiedad a el gran propietario de la hacienda Cochitlán del Porfiriato, que es don Pedro Gorospe, porque
Entonces después de ahí, ya quienes son propietarios es una sociedad que le llama Viuda de Echeverría e Hijos, o sea que la señora que quedó viuda de ese señor Pedro es la que ahora toma el control de la hacienda de Ajuchitán el Grande. Como muere don Pedro, la señora queda viuda obviamente, para que todas sus propiedades no se desbarataran, no se las robaran o no se las quitaran, forman una sociedad. Por eso le llamaron Sociedad de Viuda de Echeverría e Hijos. Y déjenme decirle que no solamente tienen Ajuchitán, también tienen una gran propiedad, mucho más grande que Ajuchitán, en el Estado de México, que era la hacienda de la Gavia, una hacienda enorme que también de un tiempo fue de los jesuitas en el Estado de México. O sea que estos señores eran personas ricas, eran personas muy acaudaladas. Para el siglo XIX, en el 1868, ya el dueño es Manuel María Gorospe. Después aparece Pedro Miguel Gorospe y Echeverría, que justamente es el hijo de Manuel. Espero no confundirlos. Ahorita van a ir aclarando más para vaya avanzando. Bueno, aquí tenemos un pequeño árbol genealógico donde quiero centrarme justamente en este personaje, el último de la tabla anterior, que es Pedro Miguel Gorospe Echeverría. Él nació en 1833 y fallece en 1912. Minucias que a veces encontramos en la documentación cuando vamos investigando, que a veces se mueve un poco la fecha, a veces un historiador dice una fecha o un cronista pone una y ya luego nosotros vamos repitiendo la misma porque obviamente creemos en esa fecha, pero cuando encontramos un documento donde nos dice lo contrario, pues tenemos que rectificar y tener la humildad para decir, bueno, nos equivocamos allí o estábamos repitiendo un error. Y porque yo he encontrado que a veces dicen que don Pedro Miguel Gorospe falleció hasta el 18 o en el 16, cuando yo he encontrado que ha sido en el 12, porque justamente su hijo Nacho Gorospe dice que fue justamente en el 12 cuando falleció su papá. Entonces nada más lo dejo ahí porque seguramente alguien va a escuchar para rectificar esa parte nada más. Bueno, aquí decirles, aquí aparece Pedro Miguel Echeverría Meoque, que es justamente don Pedro Echeverría, el dueño de Ajuchitán, que apareció en la tabla. Se casa con María Francisca, de ellos nace María del Pilar, se casa con Manuel María Gorospe, y de ellos nace justamente este personaje, que es Pedro Gorospe. De hecho, este personaje, último Pedro Gorospe, es el que obviamente van a recordar los abuelitos de allá de Ajuchitán, la gente más grande de edad. Es el que recuerdan que era una persona muy fuerte de carácter, que andaba dominando pues, obviamente a sus empleados, mandándolos, que dicen que era pues, un corajudo. De hecho, por ahí está inventada una leyenda de la Tarconuda, que tal vez han escuchado ustedes, en donde dicen que el señor era tan malvado y que no quería que su hija anduviera de novia con un peón, que la mató allá dentro de la hacienda, en una silla. Primero, obviamente, la dejó sin comer, sin un mes, hasta que ella murió. Y según esto, la leyenda cuenta que si van ustedes hoy en día a la ciudad de Ajuchitán, van a escuchar los tacones de la muchacha, de la difunta. Entonces, son cosas que luego la gente obviamente va creando en ese imaginario, porque lo relaciona con algo que fue verídico tal vez, que los abuelitos, la gente que trabajó para don Pedro Gorospe, tal vez lo recordaban muy fuerte, muy enérgico, una persona obviamente de clase, y pensemos en aquellos años de porfiriato, donde si hoy en día tenemos clasismo, imagínense entonces cómo sería que recuerdan al Señor de esa forma. Entonces vemos que las leyendas a veces son tan descabelladas, tienen también parte de realidad. Bueno, pero esa es otra historia. Vamos a continuar para presentarles un poquito lo que es la morfología de la hacienda de Ajuchitán el Grande. Llevamos a un viaje al pasado a través de algunas que se llaman fotogramas de una película. Para realizar esta investigación también acudí a una de las películas que se filmaron en Ajuchitán el Grande, que se llamó Adiós Nicanor, filmada en 1937. Y pues como yo no tenía o no tengo fotografía de época del casco de la hacienda, pues ahí en las locaciones pues aparece justamente en la película algunos escenarios que me ayudaron a mí a identificar los espacios de la hacienda. También esto hay que de una vez entenderlo, ¿no? A veces las personas pensamos que la hacienda solamente es el casco, la casa
erróneamente, porque no lo sabemos, podemos pensar que eso es la hacienda. Cuando ya vimos en los planos, por ejemplo, en la parte del croquis de Panales, que es toda una extensión de tierra, donde hay una producción y que nada más el caso, pues es la casa donde se quedaban a dormir, donde dormían, donde vivían prácticamente. Entonces, para entender eso, la hacienda tiene todo un conjunto de infraestructura y de espacios que le dan un sentido de acuerdo a la producción que tiene, obviamente. Una hacienda que no se dedique a las cuestiones agrícolas no va a tener graneros o no va a tener trojas. Una hacienda que sea más minera va a tener patios donde trituraban justamente el mineral o va a tener hornos. Una hacienda que no es cañera o no es azucarera tampoco va a tener hornos, por ejemplo. Entonces, siempre una infraestructura o una morfología de una hacienda va a obedecer a qué giro tiene esa hacienda, qué es lo que produce o a qué se dedica. En este caso, Ajuchitlán el Grande fue una hacienda, como muchas de las queretanas que les comentaba, que solamente una pequeña porción de sus tierras, las mejores tierras obviamente, las que tenían agua, eran para producción agrícola y sobre todo para trigo, para maíz, frijol y otros granos, pero la mayor parte era para ganadería. Debido a que les comentaba que está en el semidesierto queretano, son lugares donde hay pocas planicies. Ajuchitlán tiene una parte sí plana donde se sembraba, pero la hacienda de Panales era prácticamente puros cerros. Cuando ustedes van para Tolimán ven muchos cerros, entonces eso se presta más para criar ganado vacuno o criar cabras o borregas. Entonces, dicho esto, lo que están observando en la pantalla es justamente la entrada principal de la hacienda de Ajuchitlán el Grande. Ese es un fotograma, por eso me quedó un poco borroso, lo más que podía yo ponerle de calidad a la imagen, porque es parte de la película, entonces está un poquito borrosito. Y podemos, aquí lo que quiero que vean ustedes es justamente en el centro o en el frontis de esta puerta, que hay este símbolo, que es como una D, una E y una C. Si me preguntan, la verdad que les voy a decir exactamente qué significa. La verdad que hasta ahorita todavía no encuentro el significado, pero lo que sí sabemos es que era el fierro de la hacienda, era como el logotipo de la empresa, el logotipo del hacendado. Para este tiempo de Pedro Morosco, ese era el fierro con el que marcaban a todos sus animales para decir que era de la propiedad de don Pedro Morosco. Entonces, por eso es que aparece allí, justamente. Ahora, esta es otra vista. Esta fotografía, de hecho, se la pueden encontrar en internet. O sea, si ponen haciendo Ajuchitlán les lanza roja justamente esta fotografía donde vemos que como muchas de las haciendas o de los cascos tenían su barda, tenía una cervecería en esta parte y acá la entrada principal. Y acá sí viene una foto bonita, pues así la conseguí, porque no hubo muchas que pudiera conseguir. Había muy poquititas de la cinta de Adiós Nicanor. Aquí se alcanza a ver un poquito así la entrada de la hacienda. Y pues ahí, yo casi no conozco a los actores, pero ustedes que sí, creo que son más experimentados en cine, en la época del cine de oro, pues pueden reconocer. Pero sí, ahí está. El Indio Fernández justamente. Y bueno, ya si quieren ver la película, luego me preguntan dónde está la película, cómo la haré, porque antes sí estaba en YouTube un tiempo, se la subieron, pero luego la bajaron. Pero por ahí está ya en Facebook, también se encuentra en Facebook. Ya luego si quieren, se los pasamos también. Bueno, eso nada más para empezar a ambientar. Decir que las haciendas, sobre todo las haciendas de los valles, comentan los estudiosos o los cuidadores de la hacienda, las casas eran más cómodas y más espaciosas. Ya si te vas más para la Sierra Gorda, las casas empiezan a ser un poquito más prácticas, más útiles en el sentido de que no hay tanta ostentosidad. Y si ven acá, por ejemplo, la llave, ven Chichimequitas, ven Ajuchitlán, todas las de acá, Galindo, son prácticamente mansiones, son enormes las casas. Justamente porque acá había más bonanza también. Acá había más agua, más recursos, más tierra, acá se producía más, obviamente había más dinero para construir, más grande. Y pues en las casas se acostumbraba a tener una sala, un salón para poder bailar.
decía, se dedicaba a la ganadería, pero también a la agricultura. De tal manera que al fondo están unas grandes trojes que, claro, no se comparan con las trojes de Chichimequillas, o pensaríamos en las trojes de La Llave, o quizá las trojes de Juriquilla, donde se levantaban muchas más cosechas, toneladas y toneladas de maíz, de trigo, de frijol. Acá en la Juchitlán la producción era mucho más modesta si la comparo con estas haciendas de los valles de San Juan del Río, justamente porque está en el semidesierto. Pero aún así, aunque Juchitlán estaba en el semidesierto, si la comparo, bueno, en mi estudio resultó eso, ¿no? Que si la comparaba con otras haciendas del distrito de Tolima, la más productiva de ese distrito era Juchitlán del Grande, junto con La Esperanza, porque también hay que recordar que La Esperanza fue también como el gran granero de aquí de Querétaro, de la ciudad, porque por mucho tiempo también abasteció aquí a los habitantes, y en tiempos de carestía se comía de los productos de La Esperanza también. Bueno, este fotograma me encantó mucho porque refleja los dos espacios, tanto el agrícola donde se guardan los granos, que es la troje, y si ustedes hoy en día van para Juchitlán, van a ver ya nada más un cuarto, la mitad de hecho de esta edificación ya no tiene su techo, ya las vigas se han caído, estaba a doble nivel donde se guardaba todo el trigo y el maíz, y todo eso pues se ha perdido. Afuera de esta troje había una zona que tiene muchas de las haciendas que se llama la era, que es justamente como un corralito, es un círculo, en la era donde se trillaba justamente el frijol, donde se echaban también las mazorcas a secar, donde se desgranaban, y cerca de la era estaba otro espacio que le llamaban el aventadero, justamente como su nombre lo dice, era para aventar las pajas, lo que ya no servía, y todo eso se utilizaba, porque toda una hacienda se utilizaba, desde los orotes, el zacate, la paja del frijol, todo. ¿Se imaginan? Es algo autosustentable, obviamente hoy en día está muy de moda esto de la sustentabilidad y demás. Pues pensemos que las haciendas también tienen eso, eran autosustentables, porque no andaban ahí con otros productos a otras, claro, en la tierra de la raya se venían otras cosas que no producían en la hacienda, pero todo lo básico sí lo tenía la propia hacienda. Vemos en primer plano los corrales, que esos corrales ya no están. De hecho, da mucha nostalgia cuando uno ve los fotogramas, porque si tú vas a Juchitlán hoy en día ya no ves esto, ya no encuentras nada de esto, como en muchas de las haciendas queretanas y en muchas de las haciendas de México que han sido destruidas y que no estamos considerando el valor histórico que tienen estos monumentos, porque también son monumentos no solamente de una zona declarada como Querétaro, sino que afuera también hay monumentos históricos que debemos nosotros de respetar. Y bueno, por eso justamente estamos aquí, porque es una forma de aprender de conocer y a la vez también llevar ese conocimiento a otras personas para que también respeten ese patrimonio. Cuando lo ven, aun cuando sea una ruina o un paredón casi cayéndose, pues piensa primero que pudo haber sido y el valor histórico que tiene ese inmueble que estás viendo aquí. Bueno, también los corrales, aparte de ser un espacio donde se erraba, donde también se clasificaba el ganado, era también un espacio de festividad. ¿Quién de ustedes no fue a una charreada? Pues muchos yo creo que todavía nos tocó ir a las charreadas en los pueblos, ¿no? Antes de que llegaran esto del rodeo, porque no es propiamente de aquí, ¿verdad? Las charreadas donde hacían suerte los charros, donde se hacía el colladero, toda una suerte que sabemos que es el deporte nacional mexicano, justamente la charrería. Pues todo esto nace justamente en las haciendas. La figura del charro nace ahí. Y todas las suertes que se van generando para la charrería nacen en esas faenas justamente. De una vez les adelanto que había fiestas que le llamaban, por ejemplo, el herradero. ¿Y a qué le suena el herradero? Pues era donde marcaban a los animales, donde los cerraban. Entonces se ponían de acuerdo todos los caporales, los charros de la hacienda, y en tal mes, en tal día, tal temporada, se iban a una parte de la hacienda, a una estancia, por ejemplo, y allí en ese lugar tenían corrales y ahí bajaban a todos los animales de los cerros, a todas las vacas, caballos, burros, todo lo que tenían. Y entonces con los fierros, con ese que vimos ahí, ese acomodeo se marcaban a los animales. Pero era un espacio justamente de fiesta, de algazara. ¿Por qué? Porque ahí se juntaba toda esa gente, todos los hombres, pero también las mujeres, porque echaban tortillas, hacían la comida, y se hacía una fiesta hasta de una semana, porque imagínense, era de verdad
cientos y cientos de animales. No era de que en una tarde iban a acabar de ver a todos, ¿no? De hecho eran varios días, y de ahí nacen canciones como Derradero. O sea, por ejemplo, qué de chula es la fiesta de aquí. Esa canción nace justamente de algo así, de una festividad que se da en las haciendas. También importante las caballerizas. Para los que conocen haciendas, pues es indispensable que tuvieran lugares para los caballos, porque casi todos tenían sus caballos, ¿no? Obviamente había gente que andaba a pie, los más pobres que andaban más trabajando en el campo, pero obviamente el patrón tenía sus caballos, todos sus hijos, su familia, pero también estaban los caporales, administradores, que todos eran gente u hombres a caballo, e incluso algunos tenían hasta 2 caballos o 3 caballos, dependiendo del rango que tenían en la hacienda, ¿no? Su trabajo que ellos tenían. Se la vivían casi a caballo, porque había gente, por ejemplo, los caporales, a veces que tenían que salir al campo, que desde que salía el sol, 7 de la mañana, pues ya enseñar el caballo y andar revisando el campo hasta que anochecía. Hombres totalmente de a caballo. Bueno, aquí es otro fotograma afuera donde está el atroje, esta parte de aquí, y vemos aquí cómo están justamente paleando. Seguramente están paleando como frijol, porque es lo que le llamamos en el rancho palear, con un palo pegarle a las vainas de frijol para que salga justamente el frijol y poder quitarle la vaina, toda lo que es la paja, quitársela al grano. Ahí vemos otro fotograma de otros actores que están justamente con unas mazorcas, que es parte de esa realidad, no tanto de la vida lujosa del patrón, ¿no? Porque déjeme decir que a veces los patrones, muchas veces los patrones ni estaban en sus fincas. Ellos andaban o aquí en Querétaro, o en México, o en París, o en cualquier otra ciudad de Europa. Muchos se daban buena vida y en las fincas aquí dejaban al administrador, que era su mano derecha, era como estar el patrón ahí. Yo me voy a ir un poco más rápido porque yo empiezo no sé si tengo tiempo, todavía mucho. Yo así soy bien choreo, entonces no sé, me faltan muchas presentaciones todavía, muchas de las láminas, pero bueno, esto es justamente de los peores. Esto que presento aquí es para que los que no tienen contacto con las fuentes documentales y para que entendamos un poquito la labor de los investigadores o de los historiadores, que nosotros tratamos de ir a los archivos también para sustentar lo que estamos diciendo, porque si yo les digo, no, que Juchitán fue una ciudad muy fructífera que producía 300,000 kilos de maíz anuales, que van a decir, ¿dónde se acuerda? Bueno, el punto es que nosotros vamos a los archivos y lo que ven en la pantalla es justamente un documento en donde está plasmada la producción. Para poder hacer una investigación seria, pues uno tiene que ir a tomarse las pestañas, como decimos, para ir buscando los documentos y aquellos testimonios que podamos mostrar a ustedes y decir, miren, no me lo estoy inventando, ahí está justamente, es información pública en el archivo histórico de México. Aquí vemos una de los campos que, como ven, está no abandonado completamente, pero sí está lleno de pasto, o sea que ya hace mucho que no se cultiva. Este tema también pues, es como un recordatorio, ¿no? Como pensar nuestro campo mexicano en qué nivel se encuentra. Si bien es cierto, hubo muchas injusticias en las haciendas y por eso vino la Revolución Mexicana y la creación del ejido, pero pensar que también en las haciendas había una gran producción y que ese campo no estaba ahí ocioso, sino que sí realmente se le sacaba jugo. Y ahora es como también pensando qué pasa con el ejido, cuánto se produce, realmente para qué. Y bueno, así se encuentra hoy en día. También de Adolfo Carón, donde vemos ese cerrito que está en la puntita. Allá queda un pueblo que se llama San Martín, donde hay una mina de oro. Como les comentaba, Juchitán siempre también fue minera y actualmente todavía está la mina de oro. Actualmente es una compañía canadiense. Y ahí está ese cerrito, si lo vemos acá en la película, también aparece esta planta del cerro. Bueno, son las plantas de las trojes, lo que está en oscuro o rayado, son las tres trojes donde se guardaba el trigo. A Juchitán sobre todo se distinguió mucho por la calidad de sus trigos.
Era un trigo de muy buena calidad, junto con el trigo de Chichimequillas, la llave y el batán también. Miren, esas son las torres que están viendo. Ya están destruidas. Esta fotografía es de 2003, esta por ejemplo. Es de 2003, esta es más de 2021. Y vean la diferencia, muy grande en la construcción. Y nada más para hacer un comparativo de espacios donde era parte de la hacienda del casco. Esto es en la entrada de las caballerizas, en el fotograma de Arias Nicanor, y hasta todavía por el 2021 era todavía un lugar donde se hacía investigación de corte también agropecuario, justamente. Algo muy interesante e importante para Juchitán, para que pudiera cultivar el trigo, es que se necesitaba el agua. Y para eso se requerían las nubes. Lo que les comentaba, la extensión de Juchitán, imagínense, 30,000 hectáreas, panales 29,000. Si tú dices era muy pequeñito, 4,000. Y lo que les decía, lo principal era el trigo, y en panales se podía hacer lugares un poco más secos y de cerros. Ahí es donde se producían los ganados de vacas y sobre todo las cabras, que era lo que más se producía en panales. Y bueno, los volúmenes de producción, eso me lo paso un poquito. Ahora también muy importante de la hacienda de Juchitán el Grande es que era la que en su momento en el Porfiriato tenía más trabajadores, por eso su importancia. Si ven aquí en la lista, la que más tiene trabajadores es Juchitán el Grande, con 270. Yo luego decía, pero es que Esperanza también era muy importante. Es que para este tipo de Porfiriato la Esperanza ya estaba dividida. Ya no era esa gran propiedad que todavía tuvo la señora Josefa Vergara a principios del siglo XIX, sino que ya era la Esperanza, el Blanco, Galeras, varias haciendas que se fueron desmontando. Aquí un poquito de la producción, lo que aquí mostramos es nada más maíz, trigo y frijol. ¿Qué digo? O sea, chichimequillas, la llave y otras, producían muchísimo más, pero lo que les comentaba, pero esta fue como que la más importante de aquella zona del distrito de Tolimán. Algo también muy interesante que les decía al principio, que en el Porfiriato se quiso dar más apoyo e impulso a lo que es la introducción de nuevos productos o nuevos cultivos, no solamente los que vieron en la tabla, sino que también don Pedro Gorospe se dedicó a cultivar lo que es el gusano de seda de las moreras, para sacar lo que es la seda, la morera blanca en este caso. Eso en la hacienda de Juchitán. En la parte también de lo que era la salitrera, allá como a Tolimán, donde hay una presa, la Soledad, allá queda la salitrera, se cultivaba el algodón, pero también se comenzó a introducir lo que es la linaza. Sí, en el Porfiriato, de hecho, en muchas haciendas, si uno va a los archivos, encuentra que había como hasta manuales para cultivar cualquier cosa que se les ocurra. Había garbanzo, linaza, este producto que es para la cerveza, el lúpulo, también la cebada, todo eso. Y por ejemplo, quería imaginar que moreras, ¿no? O sea, como que algo muy revolucionario para el momento. Lo que les decía, para panales era más la producción de los ganados. Y vemos ahí que lo que más se producía eran las cabras de vientre y cabras y chivos que se arrendaban también. ¿Por qué? Porque los cerros permiten eso. Ya ven cómo son las chivas o las cabras que andan en las piedras, se suben, se bajan, no les pasa nada. Por eso es que la apostaban más a las chivas. Esta fotografía pertenece a la hacienda de Panales. Así está hoy en día, cada tiene sus corralitos. Y ahí el dueño todavía de la hacienda todavía tiene unas ¿qué me dijo? Unas 200 hectáreas todavía. Y son justamente de cerro donde produce el ganado.
Fíjense, así están los cerros más o menos. Estos empanales, los cerros empanales. En Ajuchitán había menos producción ganadera o pecuaria, porque aquí se apostaba más a la cuestión agrícola, a la parte del trigo, que era lo que sí se podía comer o comercializar, y al maíz. Eso no quiere decir que empanales de Zacudí no se sembraban, también se sembraban, pero era menor cantidad. Bueno, se ganaba de Zacudí. Y como les comentaba, la parte de la introducción del ferrocarril, a Juchitán no le pasaba el ferrocarril así como que en su puerta, le quedaba 28 kilómetros, de hecho sí le quedaba lejos. Diferencia de otras haciendas como por ejemplo en el Lobo, donde sí le quedaba un poco más cerca del ferrocarril, o la griega, Chichimequillas, donde sí había forma de poner un ramal o acomodar un carrito para llevarlo justamente a donde pasaba el ferrocarril. Aquí era más complicado llevar todo el grano a la estación. La más cercana era esta que aparece aquí, la Noria, a 28 kilómetros, donde desde Ajuchitán lo llevaban en carretas o en carros hasta la estación de la Noria y ya de aquí lo embarcaban para la Ciudad de México o para Querétaro. Pues no solamente los granos, sino que también luego embarcaban el ganado para venderlo. Bueno, ya esta es la última parte para que no se me aburran. Es la parte donde a veces no nos damos cuenta todo lo que implica la institución llamada Hacienda. Es todo microcosmos. Hay muchas temáticas y muchos elementos a considerar. Uno de ellos es la vida laboral, pero también la vida cotidiana, la vida social. Pensemos que de ahí nacieron las comunidades. Era un lugar donde se vivía, donde se moría, donde se amaba, donde había violencia, donde había fiestas, donde había religiosidad. Era la vida cotidiana de todas las personas que allí laboraban. Por tanto, lo primero es que todos tenían que trabajar, ¿verdad? No había nada de ocioso. Y los ociosos a ver, los llevaban a la cárcel, o qué sé yo, los castigaban. Pero tuve la fortuna que también en este fondo que ya está digitalizado en el Carlos Slim, pude encontrar este cuadro de sueldo de dependientes de la Hacienda de Juchitán. Y yo cuando lo vi, dije, no, este también es interesantísimo para mí y me ayuda a entender un poco como cuánto era lo que les pagaban, ¿no?, a cada uno de los trabajadores. Si se fijan, el pago es por mes. Esta primera cuadro solamente es de Ajuchitán, de la hacienda principal. En color rojo aparecen aquellos que son como los que están más cerquita del hacendado. Y pueden ver hasta arriba aquí, pues el administrador. Cada finca o cada hacienda tenía un administrador también, o en su defecto un mayordomo. En este caso, en Ajuchitán, obviamente debía tener un administrador que llevara las riendas de toda la administración de esa hacienda. Por eso es que ese señor le pagaban, o mejor, le pagaban 100 pesos. Para que pensemos un poco, los investigadores de la hacienda dicen que los peones les pagaban como 12 centavos, a otros 18 centavos o 20 centavos. Pues era una cosa muy, muy mínima que pagaban justamente a estas personas. Pero aquí estamos hablando ya de pesos, ¿no? Claro que ese tipo de pagos va fluctuando mucho de año con año. O sea, si ustedes ven la información, tendríamos que preguntarnos de qué época es este porfiriato, si es antes del porfiriato, si es después ya de que incluso se firma la Constitución, porque las haciendas continuaron aún después de la Revolución Mexicana. Entonces, fíjense, 100 pesos. Se le pagaban también en especie, en carbón, maíz, carne, leche, y no puede faltar el pulque. Porque el pulque también era muy importante. Todas las haciendas, de hecho casi todas las haciendas tenían sus maguilleras para producir el pulque, porque pues toda la gente, casi toda la gente tomaba pulque. Imagínense, para aguantar aquellas jornadas de sol a sol, atrás del arado, con las labores del campo, se requería tener energía, y el pulque era justamente su vitamina, como decimos, ¿no?, para poder trabajar. Y fíjense que el que tiene todas esas prerrogativas es justamente el administrador. Ya para abajo no va a tener todos los pagos. Ya luego aparece el tenedor de libros, el que tenía justamente los libros, esos libros que luego andamos buscando los historiadores y no encontramos, que ya se perdieron, pero había un tenedor de libros que ganaba esto, 40, le pagaban carbón, maíz, le daban su leche, también su pulque. Había un escribiente que era el que justamente iba escribiendo los libros, el cajero, que era, me imagino que la persona que cuidaba también la parte del dinero, la caja que estaba con llave.
el trofero, obviamente su nombre lo dice, se encargaba del trofe, el rayador, que era el que pagaba como tal, el que hacía la raya, ayudante de escritorio y el mayordomo de campo en el casco. Este es el que andaba más en el campo, porque obviamente había un administrador que estaba más en el despacho, que estaba más en la casa cuidando, también por si venía una visita de fuera, y debía haber otro que estuviera afuera, viendo que todo estuviera en orden. Y si se fijan acá más abajo hay otros mayordomos, por ejemplo aquí dice de Santa Rosa, eso es que es otra estancia, es otro lugar que también pertenecía a la ciudad de Apodaca muy grande. De hecho, cuando van para Ezequiel Montes, hay un rancho que se llama Santa Rosa. Y bueno, ya para abajo tenemos caporales, tenemos portero, tenemos cargadores, cocineras, guardamontes y demás. Toma un poquito de agua y se me está secando la boca. Otros trabajadores que le llamaban por ejemplo, los semaneros. Había gente que le pagaba por semana y hay gente que también le pagaba por día, dependiendo. Ahora, había que ver la administración de cada hacienda, porque déjenme decirles que había haciendas en donde no permitían tener trabajadores arrimados o gañanes o gente que viniera de otros lados o de otras haciendas o de pueblos a alquilarse en el trabajo. Por ejemplo, hay por ahí unas políticas de la Hacienda de la Esperanza donde incluso doña José Vergara decía que solamente estén los trabajadores que se necesitan en la hacienda. No queremos que haya gente de fuera, o sea, que estén aquí trabajando. Seguramente porque eso les generaba más gasto y problemas, porque luego cuando venían de fuera traían otras mañas o eran ladrones y no querían que pasara eso. Entonces pensemos que cada administración de cada hacienda es distinta hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque allí el patrón y los administradores ponen sus reglas y eso también tiene que ver con cada cuánto les vas a pagar, incluso cuántos medieros vas a tener dentro de la hacienda o cuántos vas a tener arrendatarios en tu hacienda. Eso ya depende de ti como patrón. Y se fijan al final están todos los guardamontes y demás. Esta es la hacienda de Panales y se fijan, acá no hay como tal un administrador, sino que hay un mayordomo que es el encargado de la casa. Hay un cajero escribiente, un trojero, hay un montero, que se fijan aquí, hay un sobresaliente de vacieros. El sobresaliente de vacieros es el encargado de las borregas de vientre como tal, del vaciero. Era que se encargaba mucho de esta cuestión de cuidar a las borreguitas o cabras que eran muy productivas para dar a luz, para que rindiera el ganado. Y se fijan en muchos pastores, por lo que les decía que Panales era eminentemente ganadero. Esto que ven aquí es una fotografía, ese es un contrato, es de aparcería, es un contrato de aparcería, pero este ya es para 1933, cuando ya había fallecido el hacendado Pedro Orozco. Él ya no estaba, ya estaba el señor Guadarrama como tal, pero este es muy importante el documento, porque aquí podemos ver las cláusulas donde justamente el aparcero firma y él se compromete a cuidar la casa que se le da. Hagan de cuenta que aquí el aparcero, que era que iba también a medias, era casillado también, o calpanero, que estaba en la calpanería, que estaba en las casillas, y aquí en este contrato es donde él se compromete a cuidar la casa, sabiendo que no es de él, que puede tener tantos pueblos, que debe tener tantas cosas en ese contrato de aparcero. Como se digan, hay muchos documentos que nos pueden indicar cómo se administra la hacienda. ¿Ustedes están durmiendo, no? ¿Quién se cansa? Sí, porque es aprender cosas distintas, ¿no? De otro ramo de la historia. Ahora, dentro de la hacienda había otros trabajadores. Los que vieron primero eran como que los trabajadores de confianza, los que estaban incluso viviendo. Hay quienes vivían dentro del casco de la hacienda de la Casa Grande. Por eso, cuando uno va a Chichimequillas, cuando vas a Lobo o a casonas grandes, dices, ¿por qué tan grande? Porque también ahí dentro de ese espacio había una habitación para administrador, para rayador, o incluso para el trojero en alguna parte. Y afuera estaban las casillas de los encasillados. Pero había otro tipo de oficios o trabajadores, como el herrero, el carpintero, porque obviamente se requerían los arados, todos los instrumentos, los insumos para los trabajos del campo. Por eso es que había también algún taller
cada hacienda por lo regular tenía un establecimiento de educación. En el caso de Ajuchitán tenía su escuela para niños y escuela para niñas. Y lo que se enseñaba básicamente era a escribir, a contar y a leer, solamente eso. Y no les enseñaban catecismo, tal vez sí, por ahí hay un personaje que fue diputado también, Luis Cabrero, que por ahí comenta que un tiempo fue maestro en una hacienda y que el hacendado le dijo, sabes que si enseñas nada más a leer, a escribir y a contar, pero hasta ahí, no les enseñes más. Esas cosas que tienen que ver con, no sé, otras ideas revolucionarias que por ahí andaban, no se las enseñes y uno puede entender, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la información y la educación es poder. Entonces no podía darle todo a los niños, sobre todo a los niños, porque hay nueva gente adulta. La gente adulta estaba trabajando, fregando en el campo y mandaban a los niños, pero sí tenían que tener mucho cuidado de qué les enseñaban. De eso sí el catecismo sí hay que entender el amor de Dios, obedeces al Señor cura, que es como el Dios aquí en la hacienda, todo para tener una obediencia y un control, porque también pensemos que así eran las haciendas también. Algo también interesante es que los niños no siempre estaban en la escuela, porque cuando había mucho trabajo en los campos, que era por ejemplo la siembra, la escala, pues ni modo, el salón se quedaba vacío y el maestro o maestra, yo creo que iba a la clase porque no tenía que andar, porque todos se iban al campo a trabajar, porque eran temporadas altas de trabajo. Eso en cuanto a la educación. Aquí hay un cuadrito donde nos muestra, por ejemplo, es también muy interesante, que se encuentra también en el archivo histórico de Querétaro y en el archivo del municipio de Colón, la importancia también de los archivos históricos, porque ahí se guarda la memoria de nuestros pueblos. Vean la esperanza que hay, el número de alumnos, y si era femenino o era masculino. Y así en cada una de las haciendas, el Blanco, Galeras, Memillas, en la Villa Colón. Por ejemplo, en la Villa Colón, porque era como la capital, no era lo más nice que había en ese tiempo. Ahí se llamaba Villa Colón, que en su Limanejo había como una escuela particular, porque esa no era una escuela así de hacienda. En esa escuela, imagínense, en ocasiones hasta les daban francés, o les enseñaban aritmética más avanzada, o geografía, otro tipo de materias. Imagínense, es que era otro tipo de espacio, y aparte de una escuela más particular, que seguramente queda auspiciada por la iglesia. Ahora, algo que también siempre queda como velado, ¿no? En toda la historia en general, en toda la historiografía, todos los libros, y pues en la hacienda más, si hablamos de historia rural, ¿cómo hablar de las mujeres, no? Pues entonces la hacienda obviamente que había mujeres, y gracias a las mujeres es que también mucho se llevaba a cabo. ¿Quién hacía la comida? Pues obviamente las mujeres. ¿Quiénes estaban allá atendiendo al patrón? Si vieron también en la tabla de trabajadores, aparecía la que lleva a hacer las tortillas al patrón en la casa grande, la que lavaba, la que ayudaba en la cocina. Entonces, las mujeres en la hacienda es de mucha importancia, porque trabajaban tanto en lo doméstico, pero también en el campo. Y si alguien de aquí también es del campo, yo soy del rancho también, soy de comunidad, recordamos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, cómo trabajaban doble turno, triple turno, porque las pobres tenían que estar haciendo todo lo de la casa, la comida, y luego ve ayúdale al marido a las labores del campo. Regrésate del campo y dale de comer al Señor, a todos los hijos, hasta el final tú ya casi muerta, te puedes dormir. Y imagínense también la vida que llevaban esas mujeres en la hacienda. Aparte de la violencia, que también es otro tema, que hay muchos expedientes y mucho material que se puede explotar. Y más en el medio rural, porque todavía quizá en el ámbito un poco más urbano, por ejemplo aquí en Querétaro, San Juan del Río, tal vez tenías la autoridad un poco más cerca, ¿no? Tal vez a ti como mujer en aquel tiempo te podían ayudar algo, pero en el campo era mucho más difícil, porque distancias muy largas, las casas unas más alejadas de otras. Imagínense
algunas que quedaban viudas y tenían que quedarse al frente de su hacienda. Algunas tal vez no sabían o les daba temor administrarla directamente, pero tenían algún familiar, hombre, que les ayudaba, porque incluso aunque fueras de un estrato social más alto, siempre está esa parte, quieran que no, aunque a veces nos choque escuchar la palabra patriarcado, pero la parte del hombre, en donde dicen, no, imagínense el tiempo de las haciendas, una mujer hacendada entre hombres hacendados, también era complicado, o sea, poder ahí tener esas relaciones con nosotros, iguales a ti, quizá en estatus, pero la cuestión del género siempre atraviesa, queramos o no, siempre está ahí ese sesgo, y lamentablemente hasta nuestros días siguen esos sesgos que tenemos que ir difuminando, eliminando. Pero pensemos en todos esos tipos de mujeres en las haciendas. Y también pues las mujeres de la alta sociedad, pues no creo que también tienen una educación tan elevada como para decir que van a llevar a cabo negocios muy grandes negocios. ¿Por qué no? Enseñan a bordar, a tocar el piano, a hacer otras labores propias de su clase, pero también de su género. Por eso también lo quise tomar ayer en la tesis. Y bueno, aspectos culturales, lo que les decía, en las haciendas se daba todo este ambiente, un clima muy religioso, porque obviamente toda la cuestión de producción se veía regida por los ciclos agrícolas, pero todo eso con base a una cosmovisión religiosa. Eso viene quizás desde nuestros ancestros indígenas, pero en la hacienda ya en un mundo cristianizado, obviamente, el buen temporal se pide a quién, pues a San Isidro Labrador, se le pide a Dios, a la Virgen de Guadalupe. Por eso es que en la hacienda de Acuchitlán y en todas las haciendas se hacía este tipo de rituales, como festividades, o le llamaban funciones religiosas, donde se pedía por el buen temporal. Porque si no llovía, ¿qué pasaba? Todos sufrían carestía. Todos sufrían de hambre, no había alimentos, no había que comer, entonces era necesario siempre rogar a Dios. Y de hecho es lo que muchos seguimos haciendo todavía aquí, ¿no? O sea, en el pueblito, aquí en estas zonas, donde seguimos pidiendo por el buen temporal. Es algo tan hermoso seguir con las tradiciones y también respetando la fe y la creencia de las personas. Pero en las haciendas en los proyectos se daban mucho más. Bueno, el anterior fue es una fotografía. Esta es fotografía de Adiós Nicanor, en donde en el fondo se ve la capilla chiquita en la Acuchitlán. Y esta otra, esta es como se encuentra actualmente. Ahí se encuentra. Cuando vayan a Acuchitlán van a encontrar a mano derecha la capilla actual, pero atrás de esa capilla alta está justamente esta capilla chiquita. Aquí se dice que está una virgen, no se dice que está un cuadro de la Virgen de Guadalupe, que donó el hacendado Pedro Gorospe, y hay otra igualita en Panales, con propiedades del señor Pedro Gorospe. Ya que se acabó. Lo que le decía nada más los del radero, que era un ambiente de festividad, donde trabajaban, pero también, pues yo creo que se ponían hasta las chanclas, también se emborrachaban, ¿verdad? Había música y demás en el radero. Ahí vemos, también pueden encontrar en los documentos un poco de la evolución. Eso no quiere decir que fueran los únicos fierros de la hacienda de Acuchitlán. Pudieron haber habido más, porque de acuerdo a cada uno de los dueños de la hacienda es que era un diferente fierro. Pero aquí vemos, por ejemplo, en el siglo XVI era esta figura del fierro. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en ese croquis que les mostré de la hacienda de Panales, donde están las mojoneras, en una de las mojoneras, si no mal recuerdo, dijeron que encontraron, o bueno, no sé si está todavía, pero en una mojonera estaban 3 fierros labrados en la cantera y que eran de 3 diferentes haciendas que colindaban en ese punto, en esa mojonera. Uno de esos fierros es este. Otro en 1870 de don Manuel Gorospe era este, y el que les mostré al principio, que estaba justamente en el frontón de la puerta principal de la hacienda, que es este de don Pedro Gorospe. Y bueno, de la tienda de raya no me voy a extender, casi todas las haciendas, es que todas las haciendas tenían su tienda de raya. Lamentablemente yo no pude encontrar, no sé si existan, los libros de raya, porque la tienda llevaba obviamente su libro donde tú me debes tanto, tú me debes tanto. Acuérdense de la canción del Barzón, por ejemplo, pues ahí llevaba las ventas por oro que le debían los peones al patrón justamente, y donde se vendían diferentes enseres que no se producían en la hacienda muchas veces, como las telas,
acebo, las velas, el azúcar y demás. Bueno, eso me lo veo, son muchas letras, no las leo. Simplemente yo decía que a Juchitán el Grande, yo decía en la investigación que le puse un nombre como que era una hacienda bisagra, así como una bisagra de una puerta o de una ventana que coordina, que hace de unión entre dos alas. Yo digo que a Juchitán el Grande es una hacienda bisagra porque une dos microrregiones. Una que es la zona plana que ya pega con los valles de San Juan del Río o la zona del Bajío, donde se produce todo lo que es los cereales, esa por una parte, pero también una otra región que es la región ganadera de los panales. Por eso decía que esta propiedad es una hacienda bisagra que une dos realidades. Y bueno, ya después viene el reparto agrario, donde esas 30,000 hectáreas de las 30,000 de Juchitán y las 29,000 de Panales, toda tiene que ser afectada, tiene que ser repartida para que se creen los ejidos. Y es donde ya en este plano está un poco borroso, pero ahí se nota cómo va creándose el ejido de Juchitán. Y se fijan acá está de Bernal, porque Juchitán justamente también llegaba hasta Bernal. Y ya este cuadro vamos para decirles a los propietarios que fueron después de que se afecta la hacienda de Juchitán el Grande. El ejido de Juchitán nace en 1936. Don Pedro Gorospe falleció en 1912. Una vez que muere el gran patrón, o el mero patrón, como decían los trabajadores, don Pedro Gorospe divide la hacienda. De hecho, desde antes él pensó en eso, porque don Pedro Gorospe era una persona muy rica e importante, a tal grado que fue presidente de la Sociedad Agrícola Mexicana. Entonces, él pertenecía a un círculo de hacendados y justamente ellos sabían, lo escuchaban de las políticas que andaban allí, ¿no? Rondando, de la creación, de crear el ejido y demás, porque todo eso que detonó en la Revolución Mexicana debe tener preámbulos, tiene preámbulos donde ya por ahí hay círculos que están hablando de que la hacienda no es algo productivo, que las tierras están ahí de ociosas y demás. Entonces, justamente viendo que ya se venía esto de repartir las tierras o de afectar la gran propiedad, él lo que hace es repartir su tierra, ¿no? Comienza a nombrar a sus diferentes hijos con diferentes labores. Por eso es que, por ejemplo, a don Nacho Gorospe le da San Martín, o a Pedro Gorospe le da ya para Santa Rosa, o para la parte del Gallo, que es otra comunidad, se la da a otro hijo, o a otra hija le da el rancho del Rosario enfrente de la Juchitán. Entonces empieza a dividir su propiedad. Una vez que muere, ellos se quedan como dueños de esas diferentes haciendas, por así decirlo, ahora como haciendas o ranchos, hasta que definitivamente ya viene la reforma agraria, el reparto agrario, y se ven afectadas todas las propiedades, y es como van haciendo ahora sus ejidos. El casco, ¿qué pasa con el casco? Para 1949 aproximadamente, un general de apellido Balseca lo compra y lo remodela casi completamente, porque cambia toda la fisionomía, todo lo que había en los fotogramas, en las fotografías, todo lo va cambiando a tal grado que la hacienda está actualmente así. Ya está muy remodelada, ya no vas a encontrar igual los arcos bonitos, ya no vas a encontrar, como decía, las trojes, los corrales y demás. Y realmente es como un cuadrado, solamente hay corredores, hay diferentes habitaciones, el comedor, pero ya no vas a encontrar las trojes internas que estaban, la capilla interna que era de los hacendados. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo se modifica totalmente el espacio. Por ejemplo, de los corredores que les comentaba. Así está, pues sí, estas fotografías son de 2021. Está así el comedor, de lo poquito que queda, porque realmente todo eso de ese esplendor de Juchitán, pues tú ya no lo vas a ver, no lo vas a ver. Otro corredor. Ahí, bueno, no más quedan reminiscencias de lo que pudo haber sido. Esto que ven aquí es parte de un centro cultural de la también. Esto era de otra, le llamaban también Hacienda del Rosario, que queda justamente enfrente del casco de Juchitán el Grande.
Esa era la última que está ahí. Bueno, para concluir, simplemente decirles que la hacienda como tal no puede ser borrada completamente, aunque se haya creado, elegido y aunque hayamos evolucionado todo esto, y no podemos olvidarla porque es parte de nuestra historia. Claro, habrá opiniones divididas y es válido, siempre se puede abrir un debate de que si era algo positivo para la población, si era algo bueno o malo dentro de nuestra historia, pero no podemos negar que es justamente, como decía al principio, el lugar donde se acrisola, donde nacen muchas de nuestras sociedades y que tenemos todavía raíces ahí, porque ¿quién de nosotros no tuvo una abuela, un abuelo que hasta se crió en el casco de hacienda, que venimos de una población donde hubo una hacienda y que es algo que no podemos olvidar ni ignorar y que tuvo sus claros y sus oscuros y que es necesario que nosotros también hagamos conciencia en eso para entender cómo se encuentra el campo mexicano, para comprender toda esa cuestión incluso de la guerra civil llamada Revolución Mexicana. Tenemos que irnos al corazón de lo que era la hacienda. En este caso solamente fue un ejemplo de una hacienda aquí en Querétaro, pero hay miles diseminadas en todo México, por decir México, pero es en todo Iberoamérica. En toda Iberoamérica donde hay una larga historia que cada uno de esos muros, que cada uno incluso de los vestigios o paredones cayéndose nos pueden interpretar, ¿no? ¿Qué hubo aquí? ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes habitaron? Y bueno, es básicamente eso. A mí lo que me motivó a hacer esa investigación es justamente porque yo vengo de una comunidad rural donde también hay una hacienda, donde mi padre es campesino, entonces a mí me llamaba mucho la atención, me llama la atención esta parte, porque los abuelos luego te cuentan tantas historias, los papás, ¿no? Todas las luchas que han tenido ellos, entonces siempre me interpela esa parte de conocer qué hubo más atrás, ¿no? La tenencia de la tierra. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decirles? A la paciencia de estarme escuchando, ojalá haya podido compartirles algo bueno, hayan aprendido algo de este mundo que está pues, más alejado de lo humano, pero que también es necesario conocer. Pues ya, para no decir tantas cosas, pues gracias. Salió lo del frijol baleado. Digo, mi señor padre me mandó a una hacienda que viéramos cómo se vivía, ¿no? A mí lo que no me gustaba era la famosa tienda de raya, porque más o menos, aunque era como de crédito, después de ahí se descontaban el pulque y el frijol, y pues los precios yo creo que eran muy elevados y casi era como robarles al campesino, ¿no? Y la escuela era un salón donde había un maestro y por bancas, por hileras, era el primer año, segundo año, tercer año. Pero era así también muy sencilla la escuela, muy sobre toda esa época, ¿no? ¿Y cuándo surge el cacique? También, porque a mí me tocó que después ya eran caciques, ¿no? Y muchos recuerdos a mí me trajo todo esto, porque yo digo, en una mínima parte, pero sí me tocó vivirlo. Pero a mí me tocó ver haciendas donde había una capilla y se oficiaba misa dentro de la hacienda. Y aquí no se ve que hubiera habido una capilla interna en el casco. Sí hubo una. De hecho, la capilla que vimos en uno de los fotogramas, esa era la capilla prácticamente del pueblo, que vimos en una de las fotografías. A ver si por aquí está. Nada más para acá, estaba hasta el final. Sí había una capilla justamente afuera para el pueblo, o una capilla exenta, como le llaman. Y dentro del casco de la casa del patrón, sí había una capilla, pero fue demolida, fue quitada. Y en su lugar se hicieron habitaciones u otro tipo de espacio que se acondicionó dentro del casco de la hacienda. Por eso les digo, para el 49 más o menos, 1949, se remodeló todo el casco de la hacienda, perdiendo esa parte. Pero todavía hay haciendas que obviamente sí tienen su capilla interna. Y hay muchas, sí hay capillas adentro. Ahora de lo que me pregunta usted sobre el cacique, pues sí es también otro debate.
¿Cómo nace la figura del cacique? ¿Cómo definirlo? Tendría yo que preguntarle primero a usted qué recuerda de esa figura o qué le platicaban, porque habría diferentes categorías. De hecho, sobre la palabra cacique podemos meter a varios. Por ejemplo, un gran cacique aquí en la Sierra Gorda fue don Rafael Olvera, se le reconoce como un gran cacique, o don Porfirio Rubio para la zona de Lana de Matamoros, pero también se le puede llamar cacique alguien del pueblo que tiene poder porque cuando él acuden a vender sus tierras por necesidad de las otras personas pobres, y el cacique es el que tiene el poder político y económico en una comunidad. E incluso todavía la palabra cacique se sigue utilizando. E incluso cacique, hay gente que hasta lo puede utilizar llamándole a un administrador de una hacienda. O podría ser las personas que están ahí con el poder. Habría que ver, digo, no sé, también usted qué recuerda de esa persona, qué hacía o a quién mandaba, pero hay que reconocerlo así, porque es muy genérico.